Damos inicio al curso de idioma español con la primera parte de la guía de estudio número 1 de esta unidad. Vamos a aprender algunas destrezas de estudio. Recuérdense, anteriormente vimos que era el resumen en las guías pasadas y ahora vamos a hablar del análisis literario. ¿Qué es el análisis literario y cómo se puede elaborar un análisis literario? Entonces, dentro del análisis literario vamos a hablar del resumen y la paráfrasis de textos narrativos. Entonces, empecemos con el primero. Dice: por narrativa se entiende el discurso literario generalmente escrito en prosa, en el que se narra o cuenta una historia o un hecho. Por ejemplo, un cuento, una novela, en donde vimos anteriormente las características de la narrativa y veíamos que son donde hay personajes y hay relatos o historias que nos dan a conocer qué es lo que ha acontecido. Entonces, esa es la característica de la narrativa. Ahora, algo muy importante es que esto lo podemos encontrar en cuentos, en novelas, en leyendas, leyendas forman parte del género narrativo. La paráfrasis y el resumen son técnicas que permiten comprender mejor un texto narrativo y adquirir una visión crítica de su contenido. Sabemos que todo autor tiene una intención cuando crea un texto. Su intención puede ser persuadir, informar, pueden ser dos intenciones. Los textos científicos nunca lo van a tratar de persuadir. Regularmente los textos científicos son de carácter informativo. Entonces, primero tenemos que entender que tanto el resumen como la paráfrasis buscan que nosotros podamos detectar las ideas primarias, las ideas secundarias o las ideas terciarias. Las ideas primarias nos dan a conocer o a entender de qué estamos hablando en los textos. Nos dan a conocer cuál es el tema central, el cual se ve desglosado o reflejado en el contenido. Entonces, al momento de trabajar un resumen o una paráfrasis, vamos a entender cuál es la diferencia entre el resumen y la paráfrasis. Vamos con estos entonces. Dice, ambos son técnicas que permiten comprender mejor un texto narrativo y adquirir una visión crítica del contenido. Cuando se trata de reproducir un texto con otras palabras, podemos cerrar dice, cuando se trata de reproducir un texto con otras palabras distintas o las del mismo texto, se elabora una paráfrasis. Entonces, le voy a explicar cómo se realiza una paráfrasis. Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto, entonces selecciono la idea principal, la leo, la analizo e interpreto el texto. Posteriormente me voy a la redacción de pero ya con mis ideas, ya con mi forma de expresión. Entonces, eso es la paráfrasis. Una vez más, dice, cuando se trata de reproducir un texto con otras palabras distintas a las del mismo texto, se elabora una paráfrasis. Es decir, que leo, analizo e interpreto el texto y luego escribo lo que yo entendí con mis palabras. Entonces, ahí estoy parafraseando. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahora dice, esta técnica permite una interpretación del contenido después de haberlo leído varias veces. No persigue resumir un texto, sino interpretarlo para aclararlo y hacerlo comprensible, ¿sí? Esa es la idea de la paráfrasis. En la idea de la paráfrasis no va a haber nada literal, es decir, que yo voy a ver aquí el texto y voy a transcribir, por ejemplo, voy a hacer un resumen de acá y empiezo a escribir literal lo que dice el texto. No, en la paráfrasis lo que yo voy a hacer es leer, analizar e interpretar
y redactar con mis palabras. Eso es lo que hago en la paráfrasis. Ahora, para poder parafrasear un texto, depende de qué clase de texto estoy leyendo, porque hay textos que no pueden ser parafraseados por el enfoque del texto, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo dice, vamos a ir con la lectura. ¿Perdón? No, mire, pues, el texto narrativo, cuando hablamos de textos narrativos, estamos hablando de cuentos, leyendas, novelas que narran hechos o acontecimientos. Hay personajes de por medio. Eso es la narrativa. Ahora, la paráfrasis es leer, analizar e interpretar. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo. O sea que tenemos una historia, lo que capta nuestra mente. Y esa es la paráfrasis. Esa es la paráfrasis. Sí, pero lo que yo quiero que el compañero entienda es que aquí empezamos hablando de la narrativa por el tipo de texto, que es la narrativa, que consiste en describir o narrar hechos y acontecimientos. Perdón, no lo había interpretado. Sí, perdón, no había entendido. Bueno, entonces dice aquí el ejemplo. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se les resbalan a unos los ojos al no entrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen al asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombría de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? Porque a nosotros nos dieron esta costra de petate para que sembráramos. Ahora, aquí hay una narrativa. Esto no sé si es un cuento, una leyenda, un párrafo del mismo, pero aquí está el autor. Ahora dice, se puede dar una versión de este fragmento. El primer texto es complejo y de difícil comprensión. El segundo es una versión más sencilla que pretende aclarar la sucesión de acciones en la trama del relato. Entonces, aquí viene la paráfrasis. De lo que leí anteriormente, la paráfrasis quedaría así. Nos dieron una gran extensión de tierra, pero no se puede sembrar nada en ella. Podemos observar lo extenso del terreno sin contemplar ningún árbol que les dé sombra. Las lagartijas se protegen del sol entre las piedras porque son pequeñas, pero para nosotros, cuando tengamos que trabajar en este lugar, será muy difícil cubrirnos del sol. Y fue precisamente esa tierra la que nos dieron para sembrar. ¿Dice eso el texto que leí anteriormente? No. No lo dice así. Lo dice con otras palabras, con otro sentido. Sí, pero entonces ahora lo que hizo este autor fue interpretar este texto. Entonces, ¿qué logró? Una paráfrasis. Eso fue lo que hizo el autor, ¿sí? Entonces, eso es la paráfrasis. Interpretar con nuestras palabras algún texto indistintamente del enfoque que tenga el texto. ¿Está claro que es una paráfrasis? Paráfrasis o parafraseo es exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos con el siguiente. Dice, para el análisis de los textos narrativos, a menudo se recurre a la técnica de resumen, con el fin de dilucidar los momentos y giros en el desarrollo de la acción. Se puede elaborar un resumen para los relatos cortos. Cuando se aplica esta técnica a una novela, es aconsejable redactar un resumen por cada capítulo. Entonces, la diferencia del resumen y la paráfrasis es que en el resumen extraemos las ideas principales, pero no modificamos o cambiamos el sentido del texto. No lo podemos hacer. En cambio, en la paráfrasis sí. La idea del resumen es transcribir
de manera literal, pero resumida lo que dice el texto en general. Entonces veamos el ejemplo. Y dice, tanta tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al encontrar solo unas cuantas lagartijas que asoman la cabeza encima de sus agujeros. Pero cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? Porque a nosotros nos dieron esta costra para que sembráramos. Vean, es un resumen de este texto, pero no cambiaron en ningún momento las palabras. Solo redujeron la cantidad del texto, dando a conocer las ideas principales. Entonces, ¿sí entendemos la diferencia entre el resumen y la paráfrasis? ¿Sí? Dice, un resumen del fragmento anterior quedará así. Al hacer un resumen a una paráfrasis de un texto narrativo, debes tomar en cuenta qué vamos a hacer para resumir. 1. Ver el orden secuencial de las acciones. 2. La relación entre los personajes. 3. La época y el lugar en que se sitúa la acción. 4. La manera como es tratado el tiempo literario. 5. El clima psicológico que rodea la acción. 6. Los temas recurrentes a lo largo del relato. 7. El punto de vista desde el cual es narrada la historia. Entonces, antes de resumir o bien antes de parafrasear un texto narrativo, tenemos que analizar estos 7 elementos que constan en detectar ideas principales, el tiempo en que se está desarrollando el tema, qué personajes, cuál es el contexto, ver si se relaciona una idea con la otra, y entonces ya poder parafrasear. Esa es la idea principal del parafraseo. En la siguiente página vamos a encontrar algunos ejercicios para que ustedes los puedan elaborar, pero recuerden que esto ya es parte del contenido de la tercera unidad. Por ende, esta hoja de trabajo va a entrar dentro de la zona de la tercera unidad, ¿sí? Entonces, ese es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Y también en el mismo vamos a estar hablando del verbo. Recuérdense anteriormente, ¿cuáles fueron los elementos que ya estudiamos? En cuanto a la estructura de la oración, no, el verbo no lo hemos estudiado. Los adverbios. Los adverbios. ¿Y qué dijimos que era un adverbio? Es una palabra que... No, no es una frase. Es una palabra que... Se puede utilizar para Para una oración. No. ¿Cuál es? Ya no recuerdo mucho. Vimos los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Hay diferentes tipos de sustantivos: comunes, propios, concretos, abstractos, contables, incontables o no contables. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro tema vimos? Aparte de los sustantivos. Vimos los adjetivos. Los adjetivos son los que describen una acción, ¿sí? O una cualidad o característica. Por ejemplo, alto, bajo, moreno, sonriente, bonito, ¿sí? Serio, enojado. Esas son cualidades. Esos son los adjetivos. Vimos los pronombres. ¿Qué son los pronombres? ¿Qué son los pronombres? Recordemos que el pronombre está en género y en número, ¿sí? Singular, plural, femenino, masculino. Los pronombres son de quién o indican de quién se está hablando en la oración, y recuerden que hablamos que el pronombre puede sustituir al sustantivo o viceversa. Entonces, ahora, el pronombre, el sustantivo, el verbo, el adverbio, el adjetivo, el objeto directo, el objeto indirecto, son parte de la estructura de una oración. No hemos visto todavía qué es el verbo, pero bueno, vamos a ver la parte introductoria. ¿Qué es un verbo? Dice, es la palabra que expresa la acción.
escribo estoy, soy o procesos, vivo. En la oración desempeña la función del núcleo del predicado. Recuerde que hay oraciones que tienen sujeto y predicado. El sujeto es de quién se está hablando en la oración y el predicado es lo que se dice de quién se está hablando. Pero el verbo nos indica qué es lo que está haciendo el sujeto. Por ejemplo, María corre todas las mañanas 100 kilómetros. ¿Cuál es el verbo? Corre. Corre. Corre, esa es la acción, ¿sí? Entonces, en la estructura de la oración, el verbo va a estar regularmente dentro del predicado, ¿sí? Porque recordemos, el sujeto es de quién se está hablando y el predicado es qué es lo que está haciendo este sujeto o de quién se habla. Entonces, regularmente los verbos están en el predicado dentro de la estructura de la oración. Lexemas y morfemas verbales será el tema entonces que vamos a estar estudiando en la próxima clase. Así que con esto concluimos el contenido de la guía número 1 de esta unidad.